Cordial saludo, esto es un video explicativo de la fase 1 correspondiente al curso de diseño de bases de datos del programa de Ingeniería de Sistemas. Mi nombre es Didier Alfonso León Vaquero, nací el 18 de junio de 1990 en el municipio de Lejanías Meta. Tengo 32 años, laboro actualmente para una empresa de seguridad privada desempeñando el cargo de escolta en protección a personas. Vivo en la ciudad de Bogotá con mi esposa y mis dos hijos de 11 y 3 años. Me gusta escuchar música, dibujar, ver películas. Mi tiempo libre me gusta pasarlo en compañía de mi esposa y mis dos hijos. Para empezar tenemos como evolución histórica de la base de datos el inicio en la antigüedad, el cual inició con un sistema manual para registrar y organizar la información de las cosechas. Este proceso era muy lento para los datos registrados anteriormente. En 1984 se fue creado el tabulador electromagnético, el cual funcionaba con tarjetas perforadas para recopilar información. En los años 50 aparecieron las cintas magnéticas. Con ellas se simplificó el registro y el almacenamiento de la información. En 1956 apareció el primer disco duro de IBM. En contraste con las cintas magnéticas, tenía acceso aleatorio, era más rápido para llegar a un dato específico. En los años 60 fueron creados los primeros ordenadores personales y con ello pues las bases de datos computarizadas. Allí fue creado el modelo de bases de datos de red, el cual eran datos conectados entre sí a través de enlace de modelo de bases de datos jerárquicos, que eran datos distribuidos en figuras de árbol. Para los años 70 fue creado el modelo relacional de las bases de datos, lo cual sirvió de base para el sistema de gestión de datos llamado Oracle, diseñado por Larry Ellison. En 1974, el lenguaje de consultas estructuradas de SQL, este ofrece un nivel de programación sencillo que facilita la estructuración, la recuperación de la información contenida en bases de datos relacionales. Para los años 80 y 90, SQL lidera los primeros puestos y compite con las bases de datos jerárquicas y de red. En los años 90, Microsoft Office lanzó el sistema de gestión de bases de datos de Microsoft Access para reunir información desde plataformas como Excel. Para esta misma época también fue el lanzamiento de la red informática mundial WWW. En el siglo XXI, el auge del Internet y los avances en electrónica e informática permiten que las bases de datos sean una herramienta útil. Los sistemas administradores son bases de datos, son útiles para almacenar, modificar y administrar los datos. Algunos conceptos adicionales: el modelo de red es un modelo de una base de datos con representación en forma gráfica de los nodos y asociaciones entre elementos que la conforman. Es un modelo flexible para representar objetos y sus relaciones dentro de la base de datos. El modelo jerárquico es un modelo en el cual los datos se organizan en una estructura similar a un árbol, la estructura que se repite y usa relaciones padre e hijo. El modelo relacional es basado en la lógica de predicados y la teoría de conjuntos. La idea fundamental es el uso de relaciones consideradas en forma lógica como conjuntos de datos llamados tuplas. Oracle es una herramienta para la gestión de bases de datos. Es usada principalmente para programar empresas para poder controlar y gestionar una gran cantidad de contenido desde un solo archivo. SQL es el lenguaje de consulta estructurada que permite el manejo de la información en las bases de datos relacionales. Este tipo de lenguaje permite comunicarse con la base de datos y realizar operaciones de acceso o manipulación de la información almacenada. Y por último, el sistema administrador de las bases de datos es un software de sistema para crear y administrar bases de datos. Tenemos las tendencias. Las tendencias en bases de datos de este tema dice que cada vez más compañías están adoptando una
infraestructura basada en la nube, trasladando sus aplicaciones en procesos comerciales y sus datos críticos. Se estima que para el año 2022 el 75% de las bases de datos haya migrado a una plataforma en la nube. Un sistema nativo en la nube significa que los procesos se ejecutan en contenedores de software, como unidades aisladas y se gestionan mediante orquestación central para mejorar y reducir el uso de recursos y costos de mantenimiento. Por otro lado, las plataformas de bases de datos autónomas proporcionan capacidades de autoconducción en las bases de datos. Además, permite la administración de recursos físicos y el escalado automático. En el futuro se espera que las bases de datos sean autónomas, aunque resulta complejo la automatización absoluta debido a que con frecuencia las compañías cambian de bases de datos, lo que dificulta la automatización del proceso. Algunos ejemplos de utilización de bases de datos pueden ser las bibliotecas, las guías telefónicas como páginas amarillas y los historiales médicos. En conclusión, teniendo en cuenta el recorrido por la evolución de las bases de datos, nos demostró que desde tiempos ancestrales la humanidad estaba necesitada de un sistema que permitiera organizar sus registros de forma segura y pudiera acceder a ellos con facilidad. Por eso la determinación en crear equipos y sistemas cada vez más sofisticados y seguros que sirvieron para que hoy día podamos tener acceso a las mejores bases de datos. Muchas gracias.